Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a este su canal Docente Decente y a esta nuestra sección de entrevistas. Decente con Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por tu generosidad y por este espacio para la gente del canal Docente Decente. Muchas gracias a ti por la invitación y aquí me tienes para preguntarme lo que te apetezca. Bueno, Juan Jesús, no, pues preguntas hay muchísimas y créeme que tendríamos que tener varias entrevistas como para recorrer tantas cosas que hay en tu interesante vida. Pues yo quiero empezar un poco con lo que más o menos uno visualiza de manera predecible y es un poco hablar de tu niñez, como para darle un punto de partida a este encuentro. Y en ello, quizás ver tu apasionada afición por las películas de aventuras, seguramente siendo Indiana Jones el principal referente y con todas esas sagas de películas que se dieron en su momento, que nos recuerdes o nos recrees un poco como esa etapa que de alguna manera empezó a avivar tu pasión por tantas historias de la humanidad que tienen entre líneas el misterio. Entonces, qué bueno que nos cuentes un poco y de hecho, si hay elementos que estimularon más allá de este referente que estoy dando, pues que nos cuentes. Bueno, madre mía, mi niñez. Yo me crié en un barrio marginal de Granada, de la ciudad en la que nací, un barrio que se llamaba El Zaidín, tan marginal que a mi papá le pegaron 3 puñaladas una mañana en la puerta de mi casa, y tan violento, ¿vale? Que no se crea la gente que por ser europeo me crié en la casa de un marqués, ni cosas de esas, ¿vale? Yo soy descendiente de familias de campesinos humildes, básicamente. En Me Andalucía, crié particularmente en Granada, ¿no? Nos en decía. Granada, en Sí. Granada, correcto. Yo me crié en Granada. Entonces, mi infancia la recuerdo fatal, en un barrio lleno de conflicto y de violencia, en una época de España en la que hay una transición de una dictadura a una democracia, donde de repente aumenta la inseguridad por el consumo de heroína. Y yo recuerdo mi infancia mal. Ya. No es que yo recuerde mi infancia con cariño, lo que viví, ¿no? Era un niño tremendamente tímido, que estaba encerrado en casa, que le gustaba mucho leer, que tenía unas notas un poco absurdas, muy altas y tal, no sé por qué, pero luego de repente dejé de estudiar así y tal, y no, pero bueno, yo de niño sí es verdad que tenía unas notas como un poco fuera de la media, pero era un niño muy tímido, muy encerrado en mí mismo, en mi casa, y todo lo que había fuera de mi casa era miedo y era agresivo. Entonces, así es como me crié, la verdad. Y mi adolescencia, ahí la cosa cambia. Mi adolescencia llega un momento, aparte que nos cambiamos de barrio, en el que mi válvula de escape de todo lo que había vivido era, uno, el deporte, jugar a rugby, por eso tengo así la nariz. Sí. Y luego, pues, bueno, pues el deporte era mi vida, y aparte del deporte, pues me encantaban los temas de misterio, leía libros de misterio, leía a JJ Benítez, veía los programas de Fernando Jiménez del Oso, y dentro de eso, pues me gustaba y me encantaba mucho todo lo que tenía que ver con arqueología, con historia, y toda esa parte de historia, la más fantástica, la más romántica, ¿no? La que retratan las películas de Indiana Jones, ¿no? O sea, irte a otro país del mundo a buscar el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Y eso me obsesionó, sí es cierto. Eso me obsesionó y empecé a leer mucho de historia cuando mi vida en lo deportivo fracasó. Uno, por las lesiones, no podía jugar ya más a rugby, y bueno, ya hoy día no puedo jugar ni al tenis, o sea, las lesiones que me quedaron. Y luego mi frustración por haber empezado una carrera que a mí no me gustaba, que era derecho. ¿Vale? Y entonces, nada, pues me volqué en ese tipo de temas,
un día di una charla y me llamaron de la radio y luego empecé a hacer radio y luego me llevaron a la televisión y me pagaban y era una cosa como, ahí va, me pagan por hablar de lo que me gusta. Y hay un momento crucial en mi vida que cuando fallece mi madre y ahí fue como un shock emocional muy fuerte para mí y el dinero de la herencia, pues me fui a Madrid a la mejor escuela de televisión y de cine del país, que es el CEP, tenía la plata para pagar los 2 años de curso y mi título en cine y televisión y me fui a Madrid y nunca regresé, nunca regresé. Juan ¿Vale? Jesús, en ese recorrido y transitar que nos narras, si vuelvo como a contextualizarme precisamente en esa región de Andalucía eh, y principalmente de Granada, hay también un lugar que voy a decir esta frase para que tú nos contextualices a todos, porque creo que diciendo la frase nos vas a poder ubicar a todos. La frase es oasis oculto. Oasis oculto escondido, mi pueblo. Guajar Faragüit, sí, mi Eh, familia es de allí. ya, ok. Mi familia es de los Guájares, en árabe significaría los oasis. Son 3 aldeas muy pequeñitas, Guájar Fondón, Oasis Hondo, Guájar Alto, Oasis Alto y Guájar Faragüit, Oasis Oculto Escondido. Básicamente mi familia es nada, son 3 aldeas muy pequeñitas, o sea, para que os hagáis una idea, y dentro del fenómeno que hay en Europa, de la despoblación rural, cuando yo era niño, yo me quedaba siempre en Guajar Faragüit y en mi pueblo había unos 1.100 habitantes. Hoy día son apenas 500, Ya. para que se haga la gente una idea. Es una zona peculiar porque es una zona muy montañosa que está justo enfrente de la Alpujarra, que es una región muy montañosa, que si alguien ha leído sobre España y tal, pues algo habrá leído de la Alpujarra. Ahí, por ejemplo, fue la última rebelión morisca en 1560 y algo, en el siglo XVI, y la zona de la que yo soy, que básicamente es esa zona de influencia de la Alpujarra, pues tiene la particularidad de, siendo una zona muy montañosa, al estar muy cerca del mar, pues tenemos un clima subtropical todo el año, que es algo único en Europa. Por eso mi familia, que en paz descansen, pues se dedicaban al cultivo de aguacate, de chirimoya y de frutos tropicales, aparte de olivos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues mi pueblo siempre era una referencia, era un sitio en el que yo pasaba los veranos de niño y de niño pues era muy agradable y era pues otro mundo y era el campo y era el río y eran los animales, teníamos un burro y teníamos conejos y teníamos gallinas y entonces pues bueno, pues ahí como niño me desarrollé más que en la ciudad porque te dije que yo me crié en un barrio marginal donde lo que Sí. había era mucha violencia y mucha inseguridad. Entonces, pues tengo grandes recuerdos de mi pueblo, de los Guájares, de Guájar Faragüí, de Guájar Fondón, y que mi papá de Guájar Fondón. Y bueno, pues hoy día ya estoy como muy alejado, ahora lo veo ya como parte de mi pasado y cada vez me cuesta más ir al pueblo y es una etapa en mi vida que me dejó también ciertas cosas, no sé, ciertas enseñanzas quizás complejas, ¿vale? Mi relación con mis tías, con las hermanas de mi mamá, por ejemplo, Sí. que eran ultracatólicas y todo era por Jesucristo y el catolicismo y lo que había dicho el cura y tal. Y a mí todo eso pues no me sentaba bien. Y bueno, pues es una etapa en mi vida que viví, que al final cuando pasan los años creo que todo se positiviza y te quedas con lo bueno y obvias lo que fue malo, ¿no? Y ya, pero sí, son mis orígenes, soy de ahí, soy andaluz, soy andalusí, que no es lo mismo, andalusí. Ok. Andaluz es que eres del sur de España, andalusí es que tienes que ver con la España musulmana. En el caso mío, obvio, una zona tan marcada durante 800 años por la población árabe, pues sí, también me considero andalusí y una cultura que tiene mucho que ver con todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Líbano. He tenido la suerte de trabajar
en todo el Mediterráneo árabe, menos en 2 países, menos en Libia y en Jordania, he trabajado en todo. Y bueno, pues es una cultura que tiene muchas connotaciones similares, ¿no? Los mediterráneos somos gente que lo hacemos todo en la calle, que creo que somos muy afables, que somos muy de tomar cerveza o vino y hablar horas y horas. Pues te vas a Egipto y no toman cerveza o vino, fuman shisha horas y horas. Es lo mismo. Entonces, bueno, pues esa es mi cultura, son mis raíces y son mis orígenes. Sí. Juan Jesús, y pensando en todo ese panorama que estás describiendo y recreando, además porque eso va llevando una cosa a la otra, precisamente también has sido de las personas convencidas de que la casualidad no existe, que más bien existe la causalidad. Has hecho ese paralelo interesante, ¿no? Yo creo que nos cuentes un poco también eh, qué tanto a propósito de la causalidad, de las transformaciones, y ahora que tú miras tu vida en retrospectiva, ¿qué significó para ti el año 1999, que seguramente vino como con una carga de tantas cosas, ¿no? Y, y curiosamente, además, fíjate lo que uno podría pensar en la alineación del contexto universal que estamos hablando, que al menos para algunos era el último año del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu vida en ese año? Los árabes llaman a eso el maktub, que significa lo que está escrito. Los árabes piensan que tú naces en este mundo y Dios, a través de la casualidad, te abre diferentes caminos y tú eliges qué camino tomas o no. Entonces, yo sí que creo mucho que la casualidad no existe. Se presentan cosas y tú decides cuál es tu destino, si vas para un lado, si vas para otro. Yo decidí mi destino, como todos los seres humanos, varias veces. Lo que sucede en el año 99 es que yo en mi familia, bueno, pues todos querían que hiciera oposiciones o que hiciera vainas o tal. Yo estaba metido en los temas de misterio. Había un pelín de conflicto, tampoco mucho, porque mis padres siempre me apoyaron, me pagaron un curso de 6 meses de radio y televisión. Pero lo que sucede es el 99 es que el 16 de febrero muere mi mamá de un infarto, algo completamente inesperado, con 64 años para ser exacto. Y nada, aquello fue un show. Yo estaba en Marbella, estaba en Málaga, iba a hacer un programa de televisión y me llamó mi padre era muy militar, y me dijo, oye, mamá se ha muerto, esto se acabó y vente para acá ya. Y yo fui llorando como una magdalena hasta que llegué a mi casa en un shock emocional muy grande. Y después de enterrar a mi mamá, que todo en el pueblo es como muy emocional, ¿vale? Porque, claro, no he descrito mi pueblo es un pueblo de arquitectura y estructura árabe del siglo XI, ¿vale? En medio de calles peatonales y mi casa tiene unas paredes así, pero de adobe, a día de hoy, Ok. ¿vale? No hace hoy si me voy para allá. Entonces, bueno, pues como se hace en los pueblos de Andalucía antiguamente, ya no sé si será o no, pero los hombres que éramos los duros nos quedábamos fuera de la casa toda la noche y las mujeres se quedaban dentro y fuera se hacía una hoguera para el frío, porque estábamos en pleno invierno, en febrero. Y después de esa noche enterrar a mi mamá y todo esto, pues cuando regresé a Granada y me levanté, lo recordaré toda mi vida, porque, y perdón que me emocione, pero me levanté y lo primero que hice fue hablar con mi papá. Y mi padre me dijo, mira, mamá se ha muerto, haz con el dinero lo que quieras, vamos al notario, yo firmo, y un apartamento que había era la mitad para mi hermano y para mí. Y mi padre me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, me voy a Madrid. Dije, me voy. Sí. Yo me voy y el dinero lo voy a invertir, pero en mi cabeza. Porque la novia que yo tenía en aquella época, otra gente me decía, oye, ¿por qué no montas un gimnasio? Conoces toda la gente que hace deporte en Granada, lo vas a llenar en 48 horas. El deporte ya se acabó, ya me lesioné, la casualidad no existe. Si me he roto el pectoral izquierdo, tengo todos los ligamentos del codo izquierdo destrozados,
tengo la rodilla izquierda destrozada, tengo los pies que no los puedo ni mover, tengo mal la cadera. Imagínate antes, pues, cómo los tengo ahora. No, eso se acabó. Acabó, eso ya se acabó. Acabó. Ya otra cosa. Y me fui a Madrid. Y recuerdo que un amigo me dijo, mira que eres idiota, que te vas a Madrid, te crees que vas a recorrerte el mundo con el Jiménez del Oso, esta gente y tal. Y a los 2 años yo estaba en Egipto con Fernando Jiménez del Oso. Y le dije, mira, hace 2 años me dijeron, mira que es tonto. ¿Qué tal? Y Fernando se moría de la risa y me decía, Vallequito, lo bueno de la vida es que nunca sabes qué va a suceder mañana, qué va a pasar mañana. Y así fue, así me fui. Llegué a Madrid y a la vez que estaba estudiando realización audiovisual, pues saqué mi primer libro, Operación Al-Ándalus, empecé a trabajar con la revista Enigmas y fui el último de mi promoción en nota, de los 30 fui el último y el único que no hice ni prácticas porque ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando. Imagínate. Y a propósito de Operación Al-Ándalus, ese libro, sí, Operación Al-Ándalus, tiene una historia muy bonita ahora que mencionaste a Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Pues primero, pues tener como el honor de que él pusiera el Hizo el prólogo. prólogo. Eso por un lado, pero además hay una mágica historia eh, que dio como origen al libro, ¿no? Cuando ibas con tu compañero Lorenzo Fernández, Ah. cuéntanos a todos esa historia que me parece natural, mágica, que da origen al libro, en ese autobús, cuando iban creo que por Alpujarra, que mencionaste ahora también Alpujarra. Sí, nos íbamos a la Alpujarra porque había un congreso de ufología y tal. Y íbamos los dos en el autobús. Eso fue antes de irme a vivir a Madrid, juraría. Sí, unos meses antes. Yo me fui en octubre del 99, fui unos meses antes. Fue en verano. Y íbamos en el autobús y de repente, pues no sé por qué, empezamos a hablar de misterio y tal, y nos escuchó un señor y ya comentó que en el pueblo pasaba no sé qué, y luego otra señora, y al final, toda la parte final del autobús íbamos hablando de misterio. Y eso fue una cosa muy, muy loca. Y entonces, pues básicamente, nada, después de aquella historia y de esa casualidad que no existe, pues hablamos y dijimos, oye tío, ¿y por qué no nos ponemos con esto y tal y hacemos un libro? Y nada, y hicimos el proyecto y lo presentamos a Corona Borealis, a Jesús Callejo, que era el dueño de Corona Borealis. Hoy día dirige el programa La Escóbula de la Brújula, que es uno de los podcasts más escuchados en español que hay. Y nada, y básicamente pues ese fue mi primer libro, ¿no? Que fue un poco también reencontrarme con mi tierra en el sentido de reencontrarme con mi tierra y con mis orígenes en torno a lo mágico. Sí. Y ahora que vivimos en un mundo de exclusión y de odios y de tal, pues yo quise resaltarlo de un mundo de inclusión, porque por Andalucía habían pasado fenicios, griegos, romanos, musulmanes, y creo que al final cuando de una colisión de culturas surge una nueva, esa nueva, pues creo que lo que debería hacer es rescatar las cosas positivas de cada uno de los que ha puesto una semilla allí y tal. Y entonces, bueno, pues fue bonito, pues por reencontrarme un poco también con mis orígenes y con mí mismo. Y, y nada, el primer libro con Lorenzo Fernández, que fue un compañero de vida muchos años de mi vida. Hoy día, pues la cara reconocida del misterio Discovery Channel en España y de vez en cuando pues hablo con él por teléfono y tal, pero bueno, ya cada uno está en sus proyectos y en sus cosas. Y que ese fuera tu punto de partida en cuanto a libros y que fuera el punto de partida de tu tierra, de tus raíces, fue maravilloso, pero fue apenas el punto para después hablar de otros títulos como Los secretos del Antiguo Egipto, La breve historia del Antiguo Egipto, La expedición a los mundos perdidos y tu última obra que tengo por aquí, Conspiración, que a propósito quiero decirte que no he podido leer porque estoy ahora en cierres académicos en las universidades donde estoy leyendo en 1000 documentos pues, de estudiantes. Espero precisamente ahora que finalice este mes deleitarme. Pero quiero decirte dos cosas, ¿no? Primero, claro, muy alineado al título, me encanta la frase que está en una de las primeras páginas que traes de Jules Renard,
donde dice, de vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes. Sí, creo que es una invitación fantástica para no decir, definitivamente este libro tiene un rumbo fantástico. Eso es una cosa que quería decir. Lo segundo es que me encanta además a quién lo dedicas, ¿no? De verdad que me emocionó mucho, ¿no? A todos los colombianos que con su apoyo y cariño han hecho que este país sea mi nuevo hogar. Y en nombre de Sí. nosotros, de verdad, Juan Jesús, muchas gracias. Y lo último que quería contarte, porque me imagino quieres que hablemos un poco del libro y ya te doy la palabra para ello, pero lo último que quiero decir es qué cosa que casi no lo consigo. Imagínate que tú y yo hemos hablado y bueno, se consigue en todas las librerías, efectivamente. Y fui a la Nacional y entonces aquí tenemos como 4 sedes de la Librería Nacional aquí en Cali. Y resulta que donde fui estaba agotado. Me dijeron, no, te voy a empezar a llamar a las otras sedes. Agotado, agotado, agotado. Hasta que en una, que es en un centro comercial que aquí se llama Jardín Plaza, llamó el señor y dijo, tenemos un último ejemplar. Hágame el favor y me lo Y me tiene. la va. Sí, y entonces se los pago aquí de una vez. Y nota que mi esposa estaba cerca de ese centro comercial. Le dije, hágame el favor y vaya por él, que ya aquí lo pagué, no hay que, porque si no, estaría todavía atrás de él. Entonces quiero decirte que además, esa es una maravillosa seña de que el libro se mueve y la gente está interesada con lo que escribe Juan Jesús. Muchas gracias y gracias a toda la gente que me ha apoyado comprando el libro. Y bueno, pues después de una evolución literaria en la que todo fue puro y duro misterio, con mucha arqueología y viaje y aventura, quería hacer un libro distinto. Quizás porque los seres humanos evolucionas como periodista y como ser humano y el misterio me sigue interesando exactamente igual, pero sí es verdad que me da pena que hemos llegado a un mundo que en cierta medida se parece al mundo de años antes de la Segunda Guerra Mundial, con nacionalismos exacerbados, con odios extremos de llámalo extrema izquierda, extrema derecha o ponle el nombre que quiera, y con una conflictividad de pozo que me parece aterradora. Entonces era un libro en el que repaso la historia del siglo XX para decirle a todo el mundo, a ver señores, tengamos sensatez, que no nos mientan, que unos no son ni tan buenos, ni tan malos, ni tan tal, somos todos humanos, nuestra naturaleza es así, tiene luces y sombras. Y entonces fue un repaso del siglo XX, donde hay capítulos que son muy claros, un guiño al misterio, como es el caso del fenómeno ovni, o que la gente entienda esto de los reptilianos y qué es, y demás, pero también hay un capítulo de abusos de abuso de los Estados Unidos respecto al resto del planeta. Entonces ya pues escribo de eso y entonces ya que soy antiamericano y soy comunista, es como que la gente está pira, o sea. Y hago un capítulo del comunismo, que es la idea política que más gente ha matado en la historia. Entonces no es que ya soy un fascista y un no sé qué, y es como que digo, nah, voy a hacer un libro como me salga del alma, para intentar mandar un poco de sensatez al mundo. Me censuraron un capítulo que iba sobre la cocaína y cómo la CIA financió la guerra en Nicaragua con cocaína colombiana a través del cártel de Medellín y de un señor que se llamaba Barry Seal. No es ningún misterio, ya está una película sobre esto, pero lo censuraron y tal, y nada, y si vuelvo a hacer un libro será el primer capítulo, no te creas que es que me voy a asustar y no lo voy a publicar. Lo conté ese capítulo, lo conté en un programa de radio en Caracol, en Noche de Misterio, y tiene más de 200.000 reproducciones, sin que nadie me haya demandado ni nada. Los de Random me decían, no, es que esto pueden demandar. ¿Y quién te va a demandar? El HSBC te puede demandar porque hace unos años lo trincaron blanqueando 7.000 millones de dólares del narcotráfico, pero si pidieron perdón delante del Congreso de los Estados Unidos. Y lo contaba y no me creían. Y yo me decía, pero si hay hasta un documental de eso en Netflix, en una serie que se llama Dirty Money, y ves a los tipos allí delante del Senado de los Estados Unidos pidiendo perdón, ¿no? Ya todos muertos de miedo, Dios mío, porque o sea, es como, me parece absurdo. De acuerdo. Me dice una señorita una vez, me dice, es que usted no puede poner que la FARC son un grupo terrorista. Y dije, terrorismo, según la RAE,
es infundir terror. Si la FARC no eran un grupo terrorista asesinando, secuestrando, extorsionando y traficando con cocaína, me tiro por un balcón. Claro. O sea, a las cosas su nombre. Que hoy día han dejado las armas y ya no fuman ni marihuana. Pues, oye, genial, pues divino, ¿vale? Pero que hace unos años eran un grupo de asesinos que cometían delitos sexuales y todo tipo de tropelías. Pues, ¿qué lo hice yo? ¿Qué? Y ahora porque se han integrado que callar, o sea, que callarse esas cosas muy ridículas, muy absurdas. Claro, a mí eso choca en mi mentalidad europea. Porque si yo me voy a España, obvio, yo digo tranquilamente, ETA es un grupo terrorista donde hubo un montón de asesinos y mataron a más de 800 personas. ¿Eso es terrorismo? Sí, sin ninguna duda. Sin lugar a duda. Que hay gente en el País Vasco que lo sigue defendiendo y tal, perfecto, defienden a terroristas, como hay gente que defiende al ISIS, que son terroristas y asesinos. Sí, claro. Genial, pues que los defiendan, pues que los defiendan. Ahora son lo que son. De acuerdo. Y eso no me... No, entonces, claro, pues digo ese tipo de cosas ya es que soy un fascista. Digo otra que soy comunista. Entonces digo, no sé qué soy, macho. O sea, es que yo creo, mira, yo lo que más creo en este mundo es en el periodismo. Y el periodismo es una cosa que en principio lo que debería es de denunciar los abusos, sean de quien sea. Y cuando el periodismo hizo de cuarto poder y se denunciaban los abusos, teníamos un mundo mejor. Hoy día el periodismo es un prostíbulo enorme donde... Olvídate. Olvídate. Esa Vendido es al la mejor realidad. postor. Juan Jesús, a propósito de la palabra periodismo, hay algo que también me ha gustado mucho en lo que yo veo en ti, en el mundo de las comunicaciones. Yo en un principio, y disculpa mi ingenuidad, pero voy a ser aquí claro contigo y con la audiencia del canal, eh, pues para mí fuiste el primero que yo empecé a ver que utilizaba mucho la frase periodismo de misterio, ¿sí? Por supuesto, después, indagando y demás, vi que tú mismo contextualizas sobre la frase, nombras de hecho a Charles Ford como un importante quizás precursor del asunto, pero a donde quiero ir, y me encantaría tu reflexión también ahí al respecto, es que yo veo que tú enfatizas mucho en eso y me parece que lo haces en una forma sana, confrontadora, pero además de altura, sí que sí, si se quiere decir con diplomacia, para que la gente empiece a entender que hay que hacer a un lado o tomar una sana distancia de personas que, pues, que no hacen periodismo, ¿no? Y que frente al tema del misterio quizás manejan las cosas de manera sensacionalista, al extremo subjetiva, más con el fin de cautivar gente por emociones que si bien es cierto la emoción es importante en el ser humano, ya se hace desde un referente que pues transgrede la ética, ¿no? Y otros principios básicos. Entonces me parece que cuando tú insistes y hablas del periodismo de misterio, has sido por lo menos, así lo veo yo a la distancia, has sido de los que sensibilizan esa importante labor de los que se dedican a ello y en eso das tu punto claro al respecto. Sí, claro, es que yo lo que hago es periodismo. Y el periodismo se basa en los hechos y sobre esos hechos opino, básicamente. Entonces, no hace falta mentir. Aquí el periodismo de misterio hasta que un servidor llegó a este país, y no es por echarme flores, era que una señora o un señor echaban el tarot y otro decía que veía fantasmas y llamaba a alguien y decía, no, hay un fantasma en el piso de al lado, ya. Y eso era un programa de radio de misterio que me parece genial y tal. No es lo que yo hago, no es lo que yo hago. Si vamos a la cifra, eso me parece respetable, no es lo que hago, a mí no me gusta, nunca, no quiero dirigir un programa así, no me apetece. Y bueno, si vamos a las cifras del periodismo de misterio, cuando yo me he sentado con un medio de comunicación aquí, aunque no lo entienden, pues esto es muy sencillo. Pues qué audiencia tiene History Channel con series como Ancient Alien y otras así. Pues tiene una audiencia brutal, enorme. O sea que el periodismo de misterio bien hecho funciona súper bien.
Que aquí los medios no lo ven o no quieren apostar por eso, genial. Sí estamos ahora mismo en un boom. No es un boom así de reboom, pero sí es que está que no para de subir. A nivel continente, sobre todo, pues gracias a cadenas como History, Nat Geo, Discovery también ha hecho lo suyo, pero sobre todo History, y el boom en lo digital, macho. Los canales de YouTube, los podcasts, que hay de todo, ¿vale? O sea, el tema de YouTube es mucho más complejo, pues porque la gran mayoría de los canales desde el punto de vista son una auténtica porquería, una auténtica bazofia. Pero han aglutinado muchísima gente interesada por estos temas. Entonces, ahora hay gente que se ha quedado ahí, que sigue buscando otros contenidos, que tal, que todo esto, y entonces es positivo, ¿no? Dentro de este boom digital que estamos viviendo y esta reconversión de los medios al digital, el misterio está cogiendo un papel muy importante. Muy, muy importante, pero por gente sola, no que nos apoyen. Pues yo me voy a España y me siento con mi amigo Santi Camacho, el que hace Dex, podcast que a todo el mundo lo recomiendo, y es de los más escuchados del mundo en castellano. Pues yo no tengo los datos de Sudamérica, pero juraría que mi programa, si no es el más escuchado en podcast, por ahí andará. Entonces, bueno, pues todo esto creo que es positivo, sobre todo para la gente que quiera venir detrás de mí a seguir haciendo este tipo de periodismo, que ojalá salga una jornada de periodistas sobre esto. Sí, qué interesante y me parece que es un camino que estás abriendo para muchos y que la verdad da otras miradas que mucha gente no advierte en en este maravilloso tema del misterio. Yo estoy como salpicando aquí varios temas, discúlpame si a veces me devuelvo cronológicamente y demás, pero hay varias cosas que no quiero dejar sueltas, así no vaya en un estricto orden. Hay, hay algo que uno llama muchas veces la sincronía y es cuando las cosas se alinean y como tú mismo lo dices, no es que haya sido casualidad, hay una causa para ello. Eh, Muy interesante un momento en tu vida donde a propósito de esa reflexión, donde tú ibas a dar el paso para irte a Madrid y darlo todo allá con lo que contaste de la historia de tu mamá, de tu papá, eh, y justo estabas dialogando con alguien al respecto y suena una canción que de alguna manera, casi que de manera divina, pues ahí estaba diciendo, vea Juan Jesús, la canción tiene como título 20 a Madrid. Contanos un poquito de Sí, esto, Ángel. yo estaba en un sitio que se llamaba el Pub Horus, que era una especie de réplica de una mastaba egipcia, y estaba allí con el dueño, Saab, un amigo mío de origen marroquí, bueno, de origen marroquí, que era el dueño, estaba con Saab y yo estaba diciendo, tío, yo creo que me voy, no, ¿qué más aquí y tal? Y sonó esa canción, la canción de Ketama, Vente para Madrid, y dije, tío, esto no es casualidad, que me voy a Madrid, que me voy a Madrid. Y me fui y mi vida cambió, mi vida se transformó. Creo que de vez en cuando es necesario en la vida, depende de con qué sueñes o qué quieras, abandonar tu zona de confort y lanzarte al vacío. Con todos los riesgos que tiene eso, pero vivir sin riesgo es vivir de una forma muy triste. De vez en cuando toca arriesgarse. Si Claro, no... claro que sí, Juan Jesús. Y recordando además otra cosa que me parece muy interesante, ya cuando pues viene en tu vida también otras situaciones donde te toca dar otro salto, quizás ya España llega un momento en que tiene su propia crisis y llega un momento en el que, pues por las circunstancias, aquí lo estoy resumiendo rápidamente para que nos cuentes, llega el momento en que conoces otros mundos y la Amazonía, la zona amazónica, se vuelve para ti un gran amor. ¿Por qué no Sí. nos cuentas un poco ese momento de tu vida? Y es muy triste, ¿vale? Que yo viviendo en Colombia no haya estado en la Amazonía colombiana. Hace 10 minutos recibí un mail para ver si hago una expedición por ahí, por la zona de Leticia. Yo creo que sí, que Bueno, va a ser el año que va a ser el año que viene. Pero bueno, si no tengo plata, pues no tengo plata tampoco. Ojalá me pagaran como para irme a la selva cuando quisiera. La selva me impactó mucho, porque la selva realmente es un territorio muy, muy virgen. Primero que hace que te enfrentes
a ti mismo, porque es duro la humedad, el calor, los mosquitos, el tal, las caminatas. Luego es una zona muy, muy especial. O sea, desde estar con los indígenas en medio de la nada, a estar en medio de esa naturaleza donde de repente el mundo en el que vives se diluye. Y te das cuenta que la naturaleza y el mundo deberían de ser otra cosa. Deberían de ser eso. Donde todo es como mucho más puro, más virgen. Y sí, hice muchas expediciones en selva, hice el Madidi en Bolivia, hice el Alto Amazonas en Perú, hice el Darién en Panamá, hice la selva en Antillaga en México. Estuve en varios entornos de selva y me pareció una maravilla. Y quiero volver y no sé cómo me va a sentar reencontrarme con eso. Y estos días que he estado documentándome, viendo posibilidades de ir para allá y tal, aunque quiero ir ahora con un fin periodístico y lúdico, gracias a que voy con un amigo que viene desde Europa. Luego quiero volver, quiero volver y quiero intentar hacer cosas por ahí, porque realmente es un sitio muy, muy especial, para mí muy especial. El desierto en cierta medida es lo mismo. Cuando Claro. estás en medio del desierto, eres la cosa más indefensa del mundo. O sea, sin un guía no sobrevives, como en la selva, sin un guía no sobrevives, no sales de ahí y luego estás con gente que no tiene nada y que lo tiene todo, ¿no? Que es lo que le pasa cuando estás en medio de la Amazonía. Igual, ¿no? Cuando estás con los Tuareg o cuando estás con los Emberá, cuando me quedé yo, por ejemplo, en el Darién, en Panamá, ¿no? Gente que no tiene nada y que lo tiene todo. O sea, que vive en paz, que es tranquila, que está bien, que tiene lo que le da la naturaleza y ya. Y son reflexiones muy importantes. Y es que creo que esa es la evolución que uno tiene como periodista y como ser humano. Todo ese tipo de cosas que va uno viendo a lo largo de los años te impactan y moldean tu personalidad y tu mente. Soy tan reacio, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con ese odio que hay entre seres humanos a día de hoy, porque en Oriente Medio comprendí, por ejemplo, que la base de todos los males humanos es que el ser humano no tolera ni respeta la diferencia. De acuerdo. Esa es la base de todos los males que hay entre nosotros. Ahora, por ejemplo, los políticos, que esto es muy peligroso, me gustaría hacer un libro sobre eso, no sé si tendré tiempo o no. No tengo hasta diseñado, pero ahora los políticos dividen la sociedad en bueno y malo. O eres fascista, o eres comunista, o eres azul, o eres rojo, o bla, bla. O sea, y no puedes disentir, y no. O eres bueno o eres malo. Ya. Y eso es muy peligroso, porque eso es muy nazi, pero muy nazi, muy, muy nazi. De acuerdo, de acuerdo. Y voy con otras por aquí anotaciones que tengo que me parecen interesantes. Voy a decir esta frase, aquí como te digo, me estoy devolviendo a muchas cosas, ¿no? Voy a decir esta frase para que tú nos contextualices qué connotación tiene esta frase. Tito Juanje. Así me llamaban, yo no sé dónde sacado esa información, tío. Tito Juanje, amo Juanje, así me llamaban los niños de mis amigos en Egipto. Mm. Amo es Tito en árabe, amo Juanje, sí. Ok. Y porque el mundo árabe es un mundo muy familiar, todos se hacen familia. Y entonces, pues si yo me quedaba en Egipto después de mis viajes en casa de mis amigos en Alejandría, o me movía por el país desde Alejandría o el Cairo básicamente, sí, claro, pues yo con la familia Henry tengo toda la amistad del mundo. Llevaba sin verlos 7 años y hace muy poco estuve otra vez en Egipto, la 11ª vez que voy a Egipto. Y, y fui muy feliz de poder verlos a todos. Ya los niños son más grandes que yo, Claro. ¿vale? Pero, pero sí, sí, eso es parte de mi vida. Egipto es una parte importante de mi vida. Qué Es bueno. una parte importante de mi vida. Tú tienes, Ahora lo que, sí, quiero seguir evolucionando y quiero seguir viendo cosas. O sea, estos días, por ejemplo,
le daba muchas vueltas en casa, ¿no? Porque Bogotá es una ciudad que a mí me asfixia mucho. Reconozco que a mí Bogotá me cuesta muchísimo. Claro. Y esto de, oye, vete a la selva y a ver si consigo un poco de plata y en vez de ir a la selva una vez, voy tres y quiero explorar otras cosas de este país. Mi vida aquí en Bogotá, no, en Bogotá, ¿no? En Colombia no puede ser el barrio de Chicó y poco más. Eso me está limitando mucho lo que es este país. Entonces, quiero empezar a viajar y voy a esforzarme en ello. Me estoy esforzando ahora mucho en YouTube para a nivel económico estar un poco más desahogado y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, amarremos allí lo que acabas de decir. Hablemos de Oculto bajo la sombra. Oculto tras la sombra, Perdón, tras la sombra. perdón, Oculto tras la sombra, sí. Yo al principio era muy reacio a abrir un canal de YouTube. Sí. Porque el problema de YouTube es que yo digo que la reina de Inglaterra es un reptiliano, es un ser metamórfico de otro mundo. Y ayer se acostó con la reencarnación de John Fitzgerald Kennedy. Y entonces, bueno, pues como no he dicho ninguna palabra así inconveniente, eh, directamente 3 millones de visitas y encima me llevo una plata y tal. En cambio, si digo ciertas palabras, ya este vídeo te lo van a joder, que lo sepas, por algunas de las palabras que he dicho, te lo vas a tener que reclamar. Cuando reclames te lo monetizarán, ¿vale? Entonces al principio yo era muy reacio. Primero porque te das cuenta cómo ha sido la evolución de los medios. Me explico. La gente que hacíamos periodismo de esto en mi país, obvio, ni nos importaba YouTube, ni mirábamos YouTube. Ajá. Pues todos teníamos trabajo en la radio, en televisión, en revistas y demás. Cuando el boom digital y todo empieza a desmoronarse, lo primero que cae es el papel. Ya no existe la revista Enigma donde yo trabajaba, sigue Año Cero, más allá, pero ya pagan muchísimo menos que antes, obvio, por hacer un artículo o cualquier cosa. Y tú sigues metido en ese mundo y cuando ves cosas en YouTube, normalmente lo que ves son estupideces. Mucha estupidez relacionada con el misterio. También hay cosas en condiciones y bien y todo esto. Y entonces es un problema a la hora de decir, hago un canal de YouTube, no lo hago, tengo que crear un formato. Esto no es que yo me ponga delante de una cámara a hablar y ya. Tengo No. que crear un formato y a ver si ese formato funciona. No le di mucha importancia a todo esto porque luego aquí en Colombia encontré trabajo. Nunca pensé en hacer un canal de YouTube cuando estaba en España. Sí lo he pensado varias veces cuando estaba acá. Y la verdad que hice un primer intento con un mundo de misterio, pero eso fue con una inversión española y demás, y aquello no funcionó. No funcionó la empresa, el canal de YouTube sí estaba funcionando. Y ahora fue estar un momento ahí, aquí, después de terminar ese libro, Conspiración, y no saber hacia dónde iba mi vida, dije, venga, voy a hacer un canal de YouTube y a ver hasta dónde llega esto y a ver qué pasa, qué no pasa. Y es todo un aprendizaje del carajo, o sea, hasta que puedes empezar a monetizar. Yo monetizaba las 3 semanas, pero entonces me tenían que mandar un ping y el ping nunca llegaba y pasaban 3 meses y no llegaba, entonces yo ya no hacía vídeos, porque esto no sirve para nada. Y luego tal, y luego... Y así después de un año ya que conseguí el ping y monetizar y aprender que puedes reclamar los vídeos, si he dicho alguna palabra que a YouTube no le gusta, y todo esto, ahora cuando llevo 2 meses, después de venir de Egipto, dije, oye, voy a empezar a ponerme con esto en serio. A ver si esto es posible, que sea mi futuro. Porque claro, yo nunca pensaba que en YouTube algo mío, por mi tipo de estilo, iba a ser viral. Pero esto cambió en enero de este año, cuando yo veo que mis podcasts de Noche de Misterio empiezan a tener cientos de miles y millones de reproducciones. Y dije, a ver, ¿esto cuánta plata da? Y hice el cálculo, me dio un amago de infarto, me caí de la silla y dije, y yo aquí preocupado porque no me puedo ir a la selva, pero no tengo plata. Nada más. Me voy a poner con YouTube súper serio, no quiero proyectos a día de hoy, no voy a hacer un nuevo libro, no voy a renovar mi contrato literario, porque lo que voy a hacer es volcarme en YouTube, sí o sí. Me acabo de comprar un micro profesional, el día 12 me llega a Estados Unidos, quiero empezar a hacer directos además de vídeos pregrabados Qué y bien. me quiero volcar en eso al 100%, pero al 100%. Ya hoy día me quiero volcar en eso. Y es más, en 5 años
me encantaría ser youtuber, dedicarme a YouTube y podcast. Ya. Que sigo en Caracol, genial. Pero la libertad de decir, no, ya mi medio soy yo mismo. Y lo tengo en plataformas digitales, y lo subo a Spotify, y lo tengo en YouTube, y ya, y listo. Pues Juan Jesús, que así sea y por acá estaremos promocionando tu canal Oculto tras la sombra. Ahí estaremos pendientes para divulgarlo también a la gente, sin duda alguna. Bueno, nombro por aquí otras cosas que también me parecen interesantes. ¿Qué podemos decir de este lugar? Caral, Perú. Caral son las pirámides más antiguas de América y la cultura más antigua de América hace unos 5.000 años. Efectivamente, para mí fue un aprendizaje, primero ir a un sitio donde se había cambiado la historia. Se pensaba que no había civilizaciones en América Latina más antiguas de 3.500 años, en concreto dos civilizaciones, México y Perú, Perú Chavín de Huantar y México los Olmecas. Y la señora que excavó las pirámides, Ruth Shady, yo la entrevisté, demostró que la historia de las civilizaciones americanas tenía mucha más antigüedad. Y además, que esta señora fuera de cámaras hasta me lloró, diciéndome la que lo habían triturado mucha gente que tenía que ver con la historia al poner encima de la mesa algo que era un paradigma nuevo, que era reescribir los libros de historia y cambiar cómo era la historia de América. Le costó a la pobre, pero media vida, ¿vale? Porque los seres humanos, por desgracia, somos así. Entonces, no, pues fue un aprendizaje. Yo he estado en Caral 2 veces, luego fui otra vez con unos compañeros, y bueno, pues es una civilización que todavía está llena de misterio. O sea, realmente lo que Caral nos demuestra es que las culturas andinas de selva y del desierto estaban en contacto en América, y eso fue así hasta la llegada de los españoles, porque más del 80% de la población murió por el choque bacteriológico, y realmente es todo un mundo del que todavía poco se sabe. Sí, sí, sí. Y quiero que hablemos de otra cosa que a propósito, ahora que hablamos de la sincronía, de lo que pasó con la canción Vente pa' Madrid, voy a referirme a otro contexto y otra sincronía también diferente, pero que a mí me pareció, la verdad, asombrosa en tu vida. Hay un lugar que es muy importante, pues, yo creo que para la humanidad, como es Machu Picchu, ¿sí? Y digamos, voy a unir aquí unas cosas, voy a decirlas para que tú simplemente ya no las relates. Entonces está Machu Picchu. Hablamos ahora de una persona que ha sido muy importante referente en tu vida. No voy a decir el nombre porque con lo que voy a decir ahora ya tú lo amarras todo. Eh, y es el título de este libro, El Dios Jaguar, ¿sí? Que tiene una dedicatoria especial para ti y que de alguna manera en tu primer viaje a Machu Picchu, pues ocurre algo allí que a mí me parece que es tan paradójico, o sea, Dios está hablando Bien, aquí bien, de bien. una manera vinculada. Voy a buscar el libro para que vea la dedicatoria. El libro no es el Dios Jaguar, es el Imperio del Sol. Ah, carambas, ahí me descaché. Entonces el libro es El Imperio del Sol, ok, ok. La dedicatoria. No sé si la ves, que Fernando dibujaba muy bien. Sí, acércalo un poquito más. Sí, para mi amigo Juan, Con muchos con abrazos. muchos abrazos. A ver cuándo viajamos juntos a estos lugares. Exacto. Fernando Jiménez del Oso, y él me hizo una caricatura, el vestido en plan quechua. Genial, genial, por Dios. Vale. Cuéntanos un poco lo que pasó allí y gracias por compartirnos esa imagen de la dedicatoria. Y no, pues que viajé con él a Machu Picchu. Yo estaba en el Cuzco, ese era el año 2005, no recuerdo la fecha exacta, y el día de antes de subir a Machu Picchu, yo estaba en el Cuzco, y entonces no sé qué grabé aquel día, Tipón o algo así, no recuerdo, y yo llegué al hotel y entonces vi que gente me había mandado mensajes y demás porque había muerto Fernando. Entonces
Bueno, pues yo me quedé en shock, muy triste, porque yo lo había visto, yo llevaba ya de viaje un mes o así, yo lo habría visto hace 2 meses máximo. Le habría visto que se había rapado la cabeza por el tratamiento que le habían dado y tal. Y estuve charlando con él, pero súper bien, vamos. Y haciéndole chistes y contando tonterías y tal. Y entonces, pues me quedé muy en shock. Me quedé muy en shock. Me molesté mucho con cierta parte de la prensa española, que son una panda de buitres asquerosos, ¿vale? Luego hablando del misterio y no sé qué, y que sí se aprovechó que era doctor, no sé, una serie de estupideces. Y, y, y entonces al día siguiente en Machu Picchu llegué y empezó a llover y no pudimos filmar nada. Fue un desastre del carajo, o sea, todo al carajo. Y yo en vez de alterarme y tal, dije, ya pido, y le pido imágenes a Televisión Española de archivo y listo. Ya. Y entonces, nada, pues compré unas hojas de coca y hice un quinto, que es juntar 3 hojas de coca y soplarlas y tal, y se lo puse allí en un altar a Fernando y le dije, pues sé que estás por aquí, tío. Y dentro de un tiempo, pues seguro que nos vemos. Y ya. Entonces fue algo muy, muy emotivo y muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. Sí. Qué bueno, Me qué bueno. pillo. Mm. Gracias por compartirnos ese momento. Eh, en ese mismo contexto fue también tu encuentro pues muy especial también con una mariposa azul gigante. Una mariposa morfo. Eso fue en Panamá, en la selva del Darién, Ok, correcto. ok. Iba detrás de una leyenda, que es la leyenda del tesoro del Tacarcuna, y fueron como 7 días, 7, 8 días de expedición en selva desde Panama City hasta que llegamos a la estación biológica abandonada del Darién, pasando por un sitio que se llama El Real, y juraría que era el río Pirre, que además estaba muy, muy bajo y nos teníamos que ir tirando de las lanchas nosotros. Fue un viaje bastante duro y me picó la coloradilla en el tobillo izquierdo, me acordaré toda la vida, y yo llegué hecho una porquería a la estación biológica del Darién. Además nos obligaron a firmar un documento en Panamá porque como estaban los señores simpáticos de la FARC, porque si nos secuestraban el gobierno panameño no se hacía responsable de nada. Y nada, pues cuando llegué, que yo me encontraba fatal porque se me hinchó la pierna izquierda y todo esto, me fui a fumar un cigarro. Había nada, unos palos y un techo así como de uralita o algo allí en medio de la nada. De la estación biológica eso estaría un par de minutos andando, no más. Y me senté ahí a fumarme un cigarro. Y de repente vi una mariposa morfo atravesar ese mar verde. Y yo era un momento en el que no me encontraba bien, porque ya había perdido a mi padre y a mi madre y mi hermano iba a morir. Ya tenía un Manuel, cáncer terminal que iba a morir, murió con 41 años. Y entonces, cuando vi aquella mariposa en medio de aquel mar verde, y quizás por eso tengo tanto amor a la selva, las cosas que me han pasado ahí, recuerdo que lo que pensé es, mira, tío, en la vida te están pasando muchas cosas horribles, pero en el fondo vivir es una maravilla, merece la pena vivir y de repente Dios nos regala estas cosas. Lo que pasa es que no las apreciamos, no apreciamos eso. Apreciamos o pensamos en otras cosas o miramos otras cosas, pero no apreciamos eso. Y fue un momento que recordaré toda mi vida. Cuando vi aquella mariposa morfo, la única vez que he visto una mariposa morfo en libertad, son un espectáculo, porque algunas son así de grandes como la que vi yo. Y bueno, pues esa es la magia de la vida, creo yo. Vivir esos momentos y tal y no obsesionarse con otras cosas. y Juan Jesús, ahora que hablabas de tu hermano Manuel, ¿no? Sí. Pues también pensar, tú lo has dicho y digamos que en esto comparto tu apreciación como muchas personas piensan realmente no hay muerte, ¿no? Hay un tránsito y nos vamos a otro lado, nos desprendemos de este cuerpo, de esta piel, pero vamos para otro lado. Un periodista que trabajó mucho tiempo en Caracol Radio en deportes, que para mí ese señor es un maestro en el deporte, para mí es el mejor periodista deportivo, Hernán Peláez.
En sus relatos, cuando habla de fútbol y se vuelve al pasado y se va a referir a un jugador que ya falleció, él no habla de fallecimiento ni de muerte, él dice, fulano de tal, ese ya viajó. Y siempre habla de la muerte como un viaje, no, él viajó. Entonces creo que definitivamente, tú lo has dicho en otros medios también, tú sabes que tu familia está allí, cada uno Sí. a su manera se hace sentir. Juan Jesús, para ir cerrando, además estando muy agradecido por este espacio, me voy a volver a uno de tus momentos quizás iniciales, pero que vale la pena que mencionemos. Dentro de la curiosidad que uno le genera el misterio y demás, pues hay muchas cosas que a una persona como tú no quisiera preguntarle en cuanto a, bueno, ¿y qué has vivido? Algo que haya sido terrorífico, algo que haya sido altamente misterioso o escalofriante, bueno, en fin. Creo que uno de los relatos que tú recuerdas mucho y que quizás estuvo al inicio de tu vida fue haber ido a la casa nada menos y nada más que de Federico García Lorca y tener allí una experiencia como muy particular. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? La única vez en mi vida que he visto un poltergeist, ¿vale? Yo estuve 2 noches en la casa de verano de Federico García Lorca, la Huerta de San Vicente, y una de las noches que yo estaba allí en la casa, pues vimos una mecedora que se estaba moviendo. Veníamos del primer piso y vimos una mecedora que se estaba moviendo y entonces pues nada, el guardia jurado se puso súper nervioso, la agarró, la paró, ¿vale? Y nada, pues fue una cosa como muy inquietante para mí, porque aquello se movía del carajo. Y entonces, bueno, como si alguien estuviera encima de la mecedora. Una casa que estaba herméticamente cerrada, todo, o sea, perfecto. Entonces fue algo, no sé, que me dejó un poco en shock, y que te das cuenta y dices, pues lo imposible existe. No solamente es que lo leas, sino que es real. Aunque yo me dediqué mucho más luego a la historia y lo imposible lo tienes ahí delante, esas son las pirámides y cosas así, ¿vale? Pero bueno, fue una experiencia gratificante, la verdad. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Eh, las psicofonías, también tenía que preguntarte esto porque fui testigo por escuchar después el audio en YouTube. Sí, Al fin lograste averiguar qué ocurrió ese día que estaban ustedes hablando nada, en el programa. no, no, ¿Cábala? no ocurrió absolutamente nada. Entra esa voz y yo no sé de quién es la voz. Que se llama la cábala. Y la cábala no es más que la idea de que el poder de la creación de Dios es continuo e infinito. Que se llama la cábala. ¿Cierto? O sea, es que, Si no me lo mandas tú, yo no ni lo sabía, ni me había fijado, ni absolutamente nada. El otro día lo puse en Caracol Radio en Halloween, sí, ¿vale? Y te mencioné, pero no, o sea, no. claro, claro, son cosas que uno no, Esas voces entran y ¿qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. No sé si es alguien en el más allá, si es alguien que está en el más acá, no lo sé, no lo sé. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Para ir finalizando, Juan Jesús, quiero además agradecerte porque gracias a haber compartido contigo en los talleres que estás haciendo, eh, pues me diste una oportunidad maravillosa de pues, tener para mí mi primera experiencia de estar en un programa radial en una cadena tan importante en nuestro país como es Caracol y en un programa que finalmente es un programa de gran liderazgo y de gran seguidores, como tú mismo lo dices, muchos del exterior, Digital. ¿no? Sí. Sí, exactamente. Así que te quiero agradecer porque fue para mí una experiencia muy valiosa, poder decir que Docente Decente compartió con alguien como tú y con tu equipo de trabajo una experiencia maravillosa. Y bueno, ¿cómo te encontramos en redes? Muy importante para que la gente lo sepa. Muy sencillo, en Twitter @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, y en Instagram y en Facebook como Juan Jesús Vallejo, y en YouTube Oculto tras la sombra. Tiene, perdón, dijiste, ¿nombraste también Facebook o no? Sí, Facebook e Instagram Juan Jesús Vallejo, Ok. mientras que Twitter es @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo.
Proyectos futuros, Juan Jesús, cosas que vienen, que de pronto nos quieras dejar allí. A día de hoy estoy intentando reducir mis proyectos al máximo. O sea, solo me quiero volcar en YouTube. No quiero retrasar lo de YouTube. Y de vez en cuando irme a la selva. Sí. Bueno, genial, genial. Juan Jesús, un fuerte abrazo. De nuevo, muchas gracias por este momento. De verdad que fue muy especial. Y los mejores éxitos y que la vida siga con esas aventuras. Y como tú dices, salir de esas zonas de confort para enfrentar y ver el mundo de otras maneras es lo que a uno lo hace mantener vivo. Y a veces uno no se da cuenta que la zona de confort es la que lo deja uno como en un ambiente ya que tampoco evoluciona. Exactamente, exacto. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchísimas gracias, amigo. Esta otra.